Correa. Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí, que digamos, contento, deseándoles lo mejor del año a ti, a los colegas, al público que nos escuche. Y bueno, pues listo para comentar. Hay mucha información el día de hoy para esta mesa de seguridad, mi querida Adriana. Así es, Víctor. Francisco Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adriana, buenas tardes, frías en mi pueblo, porque mira, bajé al Valle de Toluca. Víctor, buenas tardes, Guadalupe, pero contento, mira, con tanta información, como dice Víctor, para echar para arriba, ¿no? Así es, muchísimas cosas que platicar. Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Pues aquí muy contenta de poder estar con ustedes y de poder compartir esta mesa. Pues feliz año a todos y con mucho gusto de poder compartir pues toda estas perspectivas, ¿no?, sobre seguridad con todos ustedes y con la audiencia de Astillero Informa. A todos mis colegas. Gracias. Y Guadalupe, pues comenzaría contigo en esta ocasión porque lo que estamos viendo hoy es un nuevo operativo donde ya dan a conocer la detención del hijo del Chapo Guzmán. Preguntar, pues como hay reportes de que hay muchos lugares bloqueados y prácticamente inmovilizado la entidad, hay mucha información que está fluyendo respecto, pues, tanto a, pues, por ejemplo, el Instituto Electoral Local no está funcionando, el aeropuerto, también pues el gobernador ha llamado a no salir de sus casas, una situación que ha paralizado prácticamente la entidad. ¿Cómo ves? Yo pregunto sobre todo en términos de pues lo que pasó el Jueves Negro en 2019, pues con lo que se llamó el Culiacanazo, si podemos mencionar o decir que es algo similar o esta operación fue más quirúrgica. Bueno, Adriana, me parece un momento muy, muy complicado y un momento también políticamente un momento geopolítico pues particular, ¿no? La visita de Joe Biden, la trilateral, México, Canadá, Estados Unidos, en este momento pues muchas personas se encuentran especulando, también el juicio de Genaro García Luna, pareciera ser que esta es una operación más quirúrgica, pero obviamente tiene pues incidencia, tiene un impacto muy importante, ¿no? Y esto lo hemos visto en los caminos, en pues toda esta inmovilización que tiene pues a la ciudad de Culiacán, al estado de Sinaloa en particular, pues de una forma pues en llamas de alguna manera, no como se planteó en el año 2019, que se vio que el presidente decide liberar, no continuar con esta operación, pero pareciera ser que en este momento, de acuerdo a los informes o a lo que se dice en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, he tenido contacto con algunas de las personas que viven ahí. Es bien interesante, ¿no? Cómo las personas que viven ahí hablan mucho de lo que implica en términos de la lucha entre grupos del crimen organizado, del cartel de Sinaloa, de lo que significa esto. El día de hoy hablé con algunas personas que tengo mucha, pues tengo confianza porque están en el lugar donde están los bloqueos, donde está sucediendo estas cosas, y ellos hablan mucho y eso me llama mucho la atención, porque a mí yo me suelo enfocar mucho más en la visita de Biden, lo que implica, por ejemplo, que Ovidio podría irse como testigo protegido también en una operación que le haría mucho bien a los Estados Unidos para generar este juicio, para mandar a Genaro García Luna al banquillo de desacusados, lavarse las manos todos, y bueno, tenemos una persona mala y así, ¿no? Pero ellos hablan mucho de lo que significa esto en términos del cartel de Sinaloa, el Mayo versus los Chapitos. El Mayo ya se deshizo de los Damaso y ahora van por los Chapitos, y ahora entonces el Mayo se va a quedar con todo lo que es el cartel de Sinaloa. De eso se está hablando en Sinaloa. Sin embargo, los que a veces tratamos de entender esto de una perspectiva más geopolítica, pues estamos pensando en la visita de Biden, podría ser un regalo a Biden. ¿Para qué? Para lo del juicio de Genaro García Luna. Espero que tengamos tiempo de hablar del juicio de Genaro García Luna, de lo que implica y de lo que implicaría que Ovidio Guzmán pues también dijera algo, ¿no? Que como dije antes, pudiera realmente ya acabar con Genaro García Luna, esta persona mala que tiene a su grupo pues muy cercano,
en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal, pero nada más eso, ¿no? No vamos a hablar de lo que implica esto a mayores niveles, lo que implicó la iniciativa Mérida, lo que implicó la participación de las agencias estadounidenses, que eso es lo que ha pasado también en otros juicios, como el juicio de Nexium o el juicio de Ghislaine Maxwell. Pero bueno, quisiera que no quiero quedarme con todo esto porque realmente yo creo que vamos a tener otra intervención y quisiera que mis colegas también nos nutran con todo su conocimiento. Gracias, le ponemos como 3 pisos a este programa porque hay mucha información que analizar. Francisco Cruz, ¿tú cómo ves, pues de primera instancia, cómo se ve este operativo? Bueno, mira, primero sí es fundamental, segundo, ¿tiene implicaciones geopolíticas? No, pues seguro que lo tiene. Cada captura de un capo de ese nivel, sí, al margen de las especulaciones, los rumores y los chismes, cada captura tiene un nivel de la relación con Estados Unidos, sobre todo tiene razón Guadalupe cuando se acerca al juicio de Genaro García Luna y todo lo que puede tener, pero mira, sí es y luego tomando en cuenta el Culiacanazo y tomando en cuenta que ha sido el Culiacanazo del 17 de octubre del 19, ha sido una bandera de la oposición, ha sido una bandera para atacar a López Obrador, merecida o no, hoy entiendo que hay algunas cosas que se cuidaron mucho más, que el ejército tenía contemplada. Mira, desde las casi 5 de la mañana estoy despierto, hablando de los chapitos, pero sí es una operación muy superior, pero que no es casualidad, ¿sí? No debe verse como una casualidad, porque mira, así fue el operativo para detener a Rafael Caro Quintero, así fue el operativo para detener a Antonio Ceguera Cervantes, a Eric Palencia Salazar, a José Antonio Yepes Ortiz El Marro. Es decir, hay una veintena de capos con importancias diferentes, pero que han sido así, que han servido para dar como un botón de muestra a cada una, para tratar de entender la política de Andrés Manuel López Obrador, que a veces parece incomprensible, pero que funciona en una parte, que la podamos asociar a otras, está bien, pero mira, tenía el ejército contemplada las reacciones de parte del cártel de Sinaloa, de parte del grupo de los Chapitos, y fue también estructurada que cuando algunos de los grupos cercanos a Ovidio Guzmán entendieron lo que pasaba, Ovidio Guzmán ya estaba volando a la Ciudad de México, incluso ya estaba aterrizando en Ciudad de México. Entonces sí es un operativo y que tiene mucho que explicar sobre cómo planea el grupo López Obrador o su cuerpo de seguridad los ataques al crimen organizado, ¿sí? Y ciertamente, mira, se descabeza a los menores, como se les llama, ¿sí? A toda la familia de Joaquín Guzmán Loera, pero queda ciertamente la cabeza principal del cártel de Sinaloa, así que hay que tratar de entenderlo, digerirlo, pero sí es un operativo y no es una casualidad, es un operativo que se hace con inteligencia y a mí me llama mucho la atención, como otros que ha habido en porque recuerdo mucho el de Beltrán Leiva, cuando lo sacan a presumir, lo sacan a relucir en los periódicos como un trofeo de guerra. Es decir, hoy no hay trofeos de guerra, pero que puede servir en mucho en la relación con Estados Unidos y puede servir en mucho en el marco del juicio que se sigue a Genaro García Luna, y puede servir en mucho para entender de otra forma lo que está pasando en Ciudad Juárez y que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver porque es parte de todo el crimen organizado. Yo a veces digo que me importan mucho los grupos pequeños o la criminalidad pequeña, pero hay que tratarlo de entender en el marco de esa lucha y de cómo se desarrolla diferente históricamente en Sinaloa, históricamente en Chihuahua y en el país a partir de 1936. Francisco, muchas gracias. Víctor Ronquillo, yo te preguntaría primero
Sí, pues hay aquí un trabajo también conjunto con Estados Unidos en este trabajo de inteligencia que ya mencionaba Francisco Cruz, y también sí, en el caso, por ejemplo, de los chapitos, respecto a 2019, quizá hay una menor fuerza que en esa época, y por lo cual se está llevando a cabo este operativo. ¿O cómo ves tú esto que está pasando el día de hoy? Bueno, lo primero es responder a tu pregunta. Hay en Internet información de la participación de un grupo coordinado de diferentes agencias de Estados Unidos participando en esta captura. Obviamente esta información no es manejada por el gobierno de México. Insisto mucho, su procedencia también puede ser dudosa, pero es la primera vez que yo leo la participación de un grupo de esfuerzos. Es resultado, dice más o menos, mi inglés no es tan bueno, es resultado de esfuerzos continuos de fuerzas de trabajo para el control de drogas y crimen organizado. Es una asociación que reúne la experiencia combinada y las habilidades únicas de las agencias de aplicación de la ley federal y estados locales. Es interesante esta información. Y luego lo otro, tampoco podemos dejar de lado, y me parece muy importante colocar sobre el escenario de esta captura algunos elementos de la escenografía, ¿no? Que conforman esta realidad, que obviamente no creo que sea una puesta en escena, es solamente una metáfora la que estoy usando, pero qué elementos corresponden a esta realidad, en qué circunstancia, en qué contexto se da esta captura, ¿no? Ya lo decían los colegas, lo primero que hay que señalar es la próxima visita de Joe Biden, el próximo lunes, ni más ni menos. Lo segundo es que sin duda, y por ahí hay algunas declaraciones en relación a lo ocurrido con el Jueves Negro, este es un asunto de Estado para el gobierno mexicano, ¿no? Así fue reconocido, se trataba de un asunto de Estado. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Señalar esto. Luego lo otro, pues no hay que olvidar tampoco cómo dos elementos muy recientes ponen en entredicho, generan una enorme irritación social en términos de la seguridad pública en este país. Dos hechos, por una parte, el lamentable atentado sufrido en contra de Ciro Gómez Leiva, y por otra parte, lo ocurrido en Ciudad Juárez, apenas la mañana del 1 de enero, hace unos días. Parece que fue hace mucho tiempo, de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no es así. Y obviamente la respuesta inmediata por parte del actual gobierno, con una conferencia de prensa ese mismo lunes, señalando los elementos que pueden considerarse de valor en términos de la disminución de los homicidios dolosos, y también en términos, y esto es muy interesante y completo la información o la reflexión que genera Francisco, ¿no? Es muy interesante porque en esa conferencia de prensa se habló de 542 generadores de violencia detenidos, precisamente, y esta es la gran observación de Francisco, en operativos similares al que se llevó a cabo esta mañana. Sabemos muy poco de lo que ocurre. La información oficial es que se realizó después de 6 meses de investigación, aunque al parecer se trataba de un patrullaje realizado en esta comunidad de Jesús María, que está muy cerca, es una zona conurbada a Culiacán, en donde fue detenido Ovidio Guzmán. Curioso porque no se refiere, no se habla, no se sabe si hubo un enfrentamiento, tampoco se habló de otras personas detenidas, en fin. Pero hay algo que me parece muy importante también señalar y destacar de la información que está circulando en estos momentos por diferentes medios. Mira, a mí me sorprende mucho, lo digo de manera irónica, el hecho de que el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa pareció del todo sorprendido ante estos hechos. El tuit que publica, pues es de asombro, ¿no? Insiste en que no salgan de su casa, no tiene mucho más que decir. Eso en términos del encargado de la seguridad pública del estado de Sinaloa. Pero ¿qué dijo el gobernador?
Esto es mucho más interesante. El gobernador, en una entrevista realizada con un medio local televisivo, dijo, y cito textualmente, aquí sí no es palabras más, palabras menos, la cita es textual, se habla de un operativo el cual no precisa, así dijo, finalmente son operativos de la Federación y no tenemos una percepción al respecto y por eso no queremos aventurar. Sigue diciendo algunas cosas, pero esto nos hace ver cómo las autoridades de Sinaloa, al parecer, no tenían información de que se iba a llevar a cabo este operativo, esta captura. Aquí hay dos posibilidades. O bien fue producto de una acción que se mantuvo encubierta ante las propias autoridades, el secretario de Seguridad y el propio gobernador, información que no por ellos, sino que al correr en algunas oficinas pudo haber sido filtrada, o bien fue resultado de eso, ¿no? De un patrullaje en donde se incursionó en esta comunidad y se encontró bingo con Ovidio Guzmán. No lo creo así, no lo creo porque está lo que mencioné al principio de mi intervención del escenario. Un dato más, un dato por demás relevante. El día de ayer fue relevado de la 9ª Zona Militar de Culiacán uno de los altos mandos de esa zona militar y tomó juramento o prestó juramento el general Alfredo Salgado Vargas. Dato importantísimo. Gracias, Víctor Ronquillo. Y también les quiero compartir este comunicado que acaba de emitir, digo rápido, fue la conferencia del Episcopado Mexicano, que hemos visto que también sale mucho a pronunciarse en estos casos, cuando hay alguna situación de violencia. Aquí en la conferencia del Episcopado Mexicano, con profundo dolor e indignación, dice, nos unimos en comunión de oraciones y solidaridad con las comunidades de Culiacán y Ciudad Juárez que están viviendo días de incertidumbre y angustia. En medio de estos episodios de muerte y crimen que se padecen en nuestra nación, denunciamos públicamente estas situaciones y exigimos a todo grupo criminal recapacitar ante el dolor y el sufrimiento que ocasionan a sus propios hermanos. Tanta violencia sigue manchando de sangre nuestra historia y debilitando nuestros procesos de paz. Pedimos a las autoridades de todos los niveles mantengan la estabilidad nacional y el Estado de Derecho ante el crimen organizado. Invitamos a todo el pueblo de México a unirse en una intensa y especial jornada de oración el día de mañana, 6 de enero, pidiendo a Dios que toque el corazón de quien hace daño a sus propios hermanos y suplicamos a la Santísima Virgen María de Guadalupe, Reina de la Paz, que interceda para convertir nuestros corazones para ser verdaderos arquitectos y artesanos de paz. Llama la atención que en estos casos salen a pronunciarse de manera inmediata. Guadalupe Correa, ¿cómo ves esto? Y bueno, por supuesto, lo que menciona también Víctor Ronquillo en una ronda extra también para seguir hablando también de temas relacionados con esto. Sí, bueno, son muchas cosas. La conferencia del Episcopado Mexicano últimamente, bueno, siempre ha tenido una posición y más allá de la fe, muchas veces es política, hay que leer entre líneas, ¿no? En este caso, pues, realmente este comunicado fue muy escueto y, bueno, obviamente reflejando lo que sí estamos viendo, ¿no? Lo que se sabía que iba a suceder, lo que sucedió en 2019, por lo cual se decidió no continuar con el operativo y por lo cual Andrés Manuel López Obrador, su administración estuvo en la boca de los medios internacionales en particular y obviamente de los medios mainstream mexicanos y también de los think tanks, ¿no? En estos 3 años, realmente el llamado Culiacanazo de 2019 fue la gran crítica, ¿no? Que tuvieron aquellos que siempre han estado pues en contra del gobierno mexicano, de este gobierno, y que han sido siempre los think tanks en particular, las agencias de seguridad estadounidenses, siempre recordando Ovidio, el Culiacanazo. Y hoy por hoy, el día de hoy, estamos como una completa, en una distinta situación que pareciera ser que sí hubo mucha más comunicación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Como dije yo, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de operativos de seguridad a estos niveles, pues creo que muchos se especula bastante
También, como lo dije anteriormente, relacionado con el juicio de Genaro García Luna, esta posible extradición, los estadounidenses apoyan al gobierno, a los otros gobiernos, al gobierno colombiano, al gobierno mexicano, a los gobiernos de distintos países, obviamente, para tener más información, aparentemente, sobre las cuestiones antinarco, o sea, sobre las cuestiones del tráfico de drogas, ¿no? Aunque realmente pues no ha servido de nada porque cada vez hay más problemas en los Estados Unidos con relación al consumo de drogas. Ellos siguen con su estrategia Kingpin, con su estrategia para cortar cabezas, como bien lo expresó ahorita nuestro colega, ¿no? Todos estos nombres ha pasado con los grandes capos que se han, anunciado, ¿no? Y pasan muchas cosas. En este momento ya se había esperado, pero parece ser una operación mucho más quirúrgica en un momento clave. ¿Qué implica esto para el cartel de Sinaloa? De nuevo, el cartel de Sinaloa pierde un liderazgo importante que había tenido también efectos en otras partes del Pacífico mexicano de las rutas del narcotráfico. Los Chapitos, un grupo que ha sido visto como un grupo muy, muy desestabilizador en muchas partes. Pienso, por ejemplo, cuando acabo de ir, hace unas semanas a la ciudad de Caborca, ¿no? Los Chapitos han estado, pues, presentes en todas estas discusiones, ¿no? Y esta supuesta fragmentación al interior del cartel de Sinaloa, con quien el gobierno de los Estados Unidos de alguna forma tenía muy buenas relaciones, al punto, ¿no? Que había una infiltración. ¿Qué va a pasar con el hijo del Mayo Zambada? Que cuando los mandan a Estados Unidos, cuando los llevan, cuando ellos participan como testigos protegidos en los juicios, les bajan la condena a casi nada y se sigue esta madejita que nunca resuelve el problema de las drogas, porque cada vez el fentanilo está afectando a más comunidades en los Estados Unidos. Supuestamente todo viene de México, obviamente con las materias primas de China, pero pues todo se produce en México, lo cual pues no es una historia que parece ser completamente cierta, ¿no? Porque también muchos de estos químicos, de estas drogas ya más bien sintéticas, pues se pueden producir en la cocina de cualquier casa, principalmente en lugares donde tampoco son zonas muy urbanas, obviamente, ¿no? Entonces, esto va más allá, pareciera ser que es una cuestión que empata con un momento político, pero esto también va a tener implicaciones en la cuestión de narcóticos, en la configuración de las luchas por las plazas. También el cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo que se está peleando una plaza con un cártel que aparentemente estaba pues teniendo muchas fragmentaciones por esta cuestión, ¿no? Y entonces, sí, el grupo del Mayo es el grupo, como me han dicho mis colegas, y los saludo, quizás están aquí por toda la información que me han podido presentar, y todo lo que se dice, que mucho de ello, pues claro que es especulación, claro que no tenemos toda la información, y mucho más porque las autoridades pues nos comparten bastante poco, y muchas de las bajas tampoco las conocemos, no sabemos cuál va a ser la implicación en este tiempo, ¿no? Que sí, se va a sufrir mucho, y esto recuerdo al escuchar lo que estabas leyendo de la conferencia del episcopado mexicano, ¿no? Y bueno, por el otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó callados a todos estos medios que lo relacionaban con el cartel de Sinaloa, con la mamá del Chapo, con el saludo a la mamá del Chapo y supuestamente a la protección de Ovidio y de los Chapitos. Una foto saludando a la mamá, que era la prueba contundente de esa vinculación. Pero bueno, Francisco Cruz, ya se está hablando incluso de una extradición inmediata. ¿Cómo ves esta posibilidad? Y también, bueno, quiero hacer el anuncio de que ya nos desmonetizaron. Era obvio que nos iban a desmonetizar por el tema tan fuerte, que ya sabemos que como aquí hay censura en YouTube. Por eso, si la audiencia nos pone likes, nos ayuda mucho también a difundir este programa. Pero Francisco, pues, ¿cómo ves toda esta situación? Si habría esta posibilidad de que se diera una extradición de manera inmediata. Por supuesto que estamos aquí analizando la información que está surgiendo. Hay cosas que vamos a ir también verificando en las próximas horas, pero de lo que se podría esperar en estos próximos minutos, en estos próximos días. No, yo no creo que vayan a extraditar o que vaya a haber un proceso inmediato de extradición. No ha sido así en el gobierno del presidente López Obrador. El caso así muy concreto y claro que les interesaba a ellos históricamente
es el de Rafael Caro Quintero. Recuerda cuando lo capturan, ya había gente, había periodistas en Washington que decían que ya prácticamente estaba aterrizando en Ciudad Juárez para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Tampoco fue así con Antonio Ceguera Cervantes, que es un hombre privilegiado en el cártel Jalisco, o era un hombre privilegiado en el cártel Jalisco Nueva Generación. La administración del presidente López Obrador no ha sido así. Yo creo que hay elementos suficientes para advertir que no lo van a extraditar de inmediato. Seguramente hay pedidos, habrá algún pedido de extradición. Yo no tengo duda que haya colaboración de inteligencia de autoridades de Estados Unidos. No tengo ninguna duda, va a ese nivel. Hay una colaboración en ocasiones diaria, ¿sí? Diaria. Mira, lo que me parece importante primero es que no hay en el gobierno de López Obrador ningún caso de extradición automática, ¿sí? No hay, de los casos, el más emblemático, o el emblemático es el de Rafael Caro Quintero. A ellos les interesa desde el asesinato de Kiki Camarena. Entonces, no hay, no la va a haber. El presidente no es así. Sí va a haber una recomposición de grupos. La caída de Antonio Ceguera Cervantes marca algo. La caída de Ovidio también. Los chapitos han reestructurado en alguna forma el negocio del narcotráfico, enfocándose en la distribución, producción y distribución de fentanilo. Guadalupe tiene razón cuando dice, pues ahora se pueden producir en la cocina. Pues sí, mira, hay que ver nada más la sierra de Michoacán que hace frontera con el Estado de México. Lo han recompuesto, lo han reconfigurado, y hay una reconfiguración. Seguramente habrá violencia en las siguientes semanas, pero hasta lo que veo hoy desde la madrugada es que el ejército, la marina, estaban preparados y habían contemplado esta reacción o una reacción violenta. El general secretario dijo que sí había habido reacción, que la habían controlado. Entonces entiendo que lo controlaron muy bien, entiendo que va a haber una reacción superior todavía. En el aeropuerto hubo algún ataque, vi ahí fotos y un video de ataques a un avión que nunca tomó vuelo para despegar. Hubo intentos de bloquear la Fuerza Aérea en Sinaloa, pero me parece que lo adivinaron bien. Puede ser porque venga Biden, puede ser porque se acerca el juicio a García Luna, puede ser cualquier cosa. La realidad es que habrá un poco más de violencia, hubo cooperación de Estados Unidos, siempre la tiene que haber, pero no veo en todo eso un proceso de extradición automática que mañana, o seguramente ya declaró Biden ante el Ministerio Público. No veo que saliendo del Ministerio Público le digan, te quiere Estados Unidos y te vas a ir hoy. Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, pues hoy el secretario Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, no quiso dar más detalles, no quiso contestar preguntas. ¿Cómo viste esta conferencia? Pues la información que está fluyendo hasta el momento. Bueno, mira, me parece que, digamos, desde la perspectiva optimista, a mí me parece que la conferencia fue puntual en los detalles, que no abonó a esta mitología del narco a la que estamos acostumbrados y en la que caemos con mucha frecuencia los medios, ¿no? Me parece que por ese lado la conferencia de prensa fue puntual. También rescato la manera en que cierra su intervención Rosa Isela Rodríguez, que es muy importante y es encomiable, en donde no estamos haciendo la guerra, estamos construyendo la paz. Me parece una definición de principios muy importante. Por otro lado, pues hizo falta información que nos ubicara, cómo se llevó a cabo esta acción por parte del ejército mexicano y distintas agencias de seguridad del propio gobierno mexicano. Hizo falta también información respecto a si hubo heridos o no hubo heridos. Hubo también necesidad de información sobre si hay otras personas detenidas o no detenidas. En la anterior conferencia de prensa que podemos relacionar con estos hechos, una conferencia de prensa celebrada
pues a la semana después de lo del Jueves Negro, hubo una conferencia de prensa dada al día siguiente por el propio López Obrador y el entonces secretario de Seguridad Pública, ahora gobernador de Sonora, pero a la semana siguiente Luis Crescencio Sandoval aportó un dato que es muy importante para especular sobre lo que puede ser o no una extradición de Ovidio Guzmán muy pronto, ¿no? En esa ocasión, Luis Crescencio Sandoval habló de que ya existía una orden de detención provisional dictada por un juez del Estado de México en contra de Ovidio Guzmán, que de quien hasta donde se sabe no tiene delitos, no existen acusaciones por parte del Estado mexicano en su contra, pero yo me sospecho, supongo, que existe una orden de detención provisional con fines de extradición. La semana pasada en Estados Unidos se libró se revelaron acusaciones, los medios revelaron acusaciones en contra de Ovidio Guzmán López, ¿no? Lo acusaban de conspiración junto con su hermano Joaquín por distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Ojo, no, en estas acusaciones no se habla de fentanilo, curioso. Se hablaba de los $5 millones de recompensa. Podemos pensar que si existe esta orden de detención provisional con fines de extradición, Ovidio Guzmán puede ser extraditado con cierta celeridad, no como ocurrió con Juan García Ábrego, ¿verdad? Que lo detuvieron y de inmediato lo subieron a un avión. Pero sí creo que en ese sentido y de acuerdo a los antecedentes de lo ocurrido hace un par de años con el Culiacanazo, podemos pensar en que quizá Ovidio Guzmán pueda ser extraditado. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, pues ya mencionábamos la relación también con esta visita de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a México, pues ampliar un poco más qué se esperaría, Guadalupe, pues en esta visita y cuál sería la relación también de estos hechos que están sucediendo el día de hoy, Guadalupe. Mira, es una gran pregunta y es una gran pregunta porque, como dije, como hemos dicho, coincide, ¿no? Con la trilateral y con la bilateral del 9 de este lunes. Estados Unidos tiene muy claro lo que quiere. Siempre ha sido muy claro. Obviamente el entendimiento bicentenario después de la iniciativa Mérida, pues sí recuperó algunas de las prioridades, por lo menos en papel, para México, ¿no? Pero Estados Unidos, cuando empieza el entendimiento bicentenario, lo primero que hace es mandar un anuncio de una recompensa para atrapar a los chapitos. Y esto hay que entenderlo muy bien. Esto fue una prioridad después de todo lo que se hizo, después de toda la diplomacia, donde México puso por primera vez sus cartas sobre la mesa, porque Estados Unidos siempre ha sido claro, a Estados Unidos le importan los capos, aunque realmente eso no haya tenido trascendencia para su propio país, para los problemas tan importantes que tienen en cuestión de adicción, de tráfico de drogas, más bien de distribución de drogas dentro de ese país, ellos van tras los capos, ¿no? ¿Para qué? Para seguir ejerciendo el control geoestratégico en las Américas. Eso ha sido el papel de la DEA, también poner a las autoridades de los países en el banquillo de los acusados y seguir presionando. Eso ha sido completo, eso ha sido lo que ha sucedido. Bueno, entonces realmente, ¿de qué estamos hablando ahora? Coincide, los estadounidenses lo dijeron y lo mantuvieron, aunque en el papel entendimiento bicentenario reconocía las causas de raíz de la violencia, reconocía la importancia de canalizar recursos hacia las cuestiones de salud pública, lo cual no se ha hecho porque no hay los presupuestos. Se dice en papel, pero no sabemos cuánto dinero realmente, cuáles programas realmente se están logrando, ¿para qué? Para que las comunidades, por ejemplo, que se dedican a nutrir a los grupos del crimen organizado en los diferentes países, en México en especial, por ejemplo, en entendimiento bicentenario, y aquellas personas que se dedican, bueno, no que se dedican, que son consumidores de estupefacientes, para realmente ayudar a reconstruir el tejido social y ver qué es lo que está pasando con las adicciones en los Estados Unidos, que obviamente no solamente tiene que ver con fentanilo, sino con todas las drogas que están
accesibles para muchísimas personas en diferentes puntos de las ciudades de los Estados Unidos. Pero es interesante, ¿no? Los tiempos son interesantes, el tema de la extradición o no extradición, independientemente de que México haya tenido una historia previa, pero también los momentos políticos son distintos. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de un presidente que lo puede todo, un presidente que sí ha establecido ciertos patrones que han sido distintos a las administraciones tan vendepatrias, tan dóciles como habían sido las anteriores, pero México siempre termina siendo dócil. ¿Por qué? Porque existen muchas informaciones, existe mucha información que pone también a los gobiernos pues contra la pared, y bueno, también a Andrés Manuel López Obrador por el momento político en el que está ahorita, ya rumbo al 2024, y bueno, esto, pues realmente el tiempo nos llama la atención, ¿no? Es una especulación, que lo vayan a usar en el juicio de García Luna o no, bueno, simplemente es poner en la mesa una hipótesis que lo van a extraditar o no. Bueno, ya se dieron dos visiones distintas, pero bueno, a Estados Unidos sí le interesan los capos, y ha sido la política antinarcóticos con México, con Colombia, extradición y seguirle dando a esa maquinita que nunca les va a resolver a los estadounidenses sus problemas. Van a gastar billones de dólares en agencias como la Agencia Antinarcóticos, la DEA, y finalmente no se van a resolver los problemas, pero eso sí, se tiene a un aparato operando en las Américas para seguir ejerciendo un control que finalmente va a beneficiar a las élites y va a seguir manteniendo pues en el olvido a todas estas personas que consumen drogas. Pero lo dijo Estados Unidos, hizo precisamente ese símbolo. Los chapitos son nuestro objetivo cuando empieza en este marco bicentenario, inclusive cuando ellos habían aceptado que ellos se iban a dedicar a atacar las causas de raíz de la violencia del narcotráfico. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Yo quiero comentar algo porque hace unos minutos denunciamos también que nuestro colega Marcos Vizcarra de Revista Espejo, pues ponía este tuit: estoy dentro de un hotel al norte de la ciudad de Culiacán. Hace unas 3 horas me quitaron mi carro y me puse a resguardar aquí. Los armados entraron al hotel de nombre tú y están amenazando a clientes para que les den llaves de sus carros. Hay gritos y llantos. Bueno, ya hay personas que quieren desacreditar a Marcos Vizcarra, un periodista al que conocemos y respetamos. Hemos corroborado que este tuit y esta información es verídica. Ya por ahí hay una persona de nombre Guadalupe Lizárraga que quiere desacreditar esta información porque hay tweets que quisieron copiar ese mismo tweet que había puesto. Hemos corroborado con su equipo, con gente que colabora con él, que eso que pasó fue cierto. Parece que están queriendo desacreditar pues algunos colegas allá, así que bueno, aquí lo confirmamos con colegas que trabajan allá. Esto que publicó Marcos Vizcarra, el periodista de Sinaloa, de Revista Espejo, sí fue cierto. Así que bueno, ya está ahora en su casa y estará desconectado por lo que dice aquí en este tuit. Gracias, Guadalupe. Francisco Cruz, pues también pasando ya justamente a esta reunión que se dará la próxima semana con Joe Biden, ¿cómo ves pues esto que está sucediendo hoy? ¿Cómo lo relacionas y qué esperarías de esa reunión? Mira, a mí en la reunión próxima, hay un tema muy importante. Bueno, la captura finalmente va a quedar en el anecdotario, por importante que sea. Va a una captura más, podemos enviarlo o no, así se ha comportado. No, a mí me parece, mira, que la próxima reunión de los 3 presidentes tiene un tema central, lo conozcamos o no, y que es la participación del sector privado en el litio, ¿sí? Y esta captura de Ovidio Guzmán López suaviza algunas cosas, la suaviza, y me parece que va a hacer entrar a la discusión de otros temas que tienen que ver con la colaboración, cooperación, con la integración económica, que yo de la que siempre dudo, porque hemos tenido históricamente una relación muy extraña, y con el resto de América Latina también. En Perú hay cosas muy raras por el litio, ¿sí? El nuevo gobierno de
de Lula en Brasil, enfrenta problemas serios con la iniciativa privada, además no llega tan holgadamente a la presidencia. Entonces, en todo ese contexto de colaboraciones y temas de narcotráfico, temas de migración, de 40 millones de ascendencia mexicana o mexicanos que viven en Estados Unidos, me parece que hoy hay un tema fundamental y que lo mencionabas en la agenda, ¿sí? El plan Sonora, y yo creo que esto tiene que ver mucho con el litio y con declaraciones que hizo el presidente López Obrador y que hay del gobierno mexicano en noviembre pasado, ¿sí? Van a permitir la participación del sector privado de Canadá y de Estados Unidos en la extracción de litio, sobre todo en Sonora, que es donde se encuentran los grandes yacimientos y es a donde arranca el plan, ¿no? No quieren que se lleven al litio, pero van a tener que hacer algunas concesiones. Entonces, lo del narcotráfico es un tema que vamos a tener permanente, es un tema de siempre. Yo te decía que es histórico. Yo he seguido la formación de cárteles hasta 1910, 1925, 1946, y va a ser un tema permanente. Pero lo nuevo, y lo nuevo que hay en esta reunión, además de la eterna integración económica no solo de Norteamérica, que ya prácticamente es un hecho, ¿no? El presidente López Obrador ha sido muy cercano a los presidentes de Estados Unidos, ¿sí? Lo interpretemos como lo interpretemos. Ha sabido interpretarlos, ha sabido lidiar con ellos, sabe cómo negociar con ellos, así lo hizo con Trump, por más críticas que hubo, así lo ha hecho con Biden. Es decir, es un presidente que tiene muy entendida la relación con Estados Unidos, y me parece que lo nuevo, lo que verdaderamente es el Plan Sonora y es el litio, que es el problema en Perú y que va a ser problema en muchos países. Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ya entramos también un poco en otro tema, es que están muy relacionados, están vinculados estrechamente, pero ¿qué opinas de estos temas, Víctor? Bueno, lo primero es que tenemos que pensar que la estrategia seguida a lo largo de décadas por Estados Unidos con lo que es la securitización de América Latina tiene que ver con eso, con el control de los recursos naturales, ¿no? No podemos desligar esta estrategia llamada en términos generales la guerra del narco de una estrategia que tiene que ver con ese control de los recursos naturales. Y obviamente el litio es un recurso fundamental, un energético fundamental para el futuro. Aquí creo que también tenemos antecedentes de lo que ha ocurrido en esta zona, en esta región de Sonora, con dos realidades, ¿no? Por un lado, con la industria minera extractivista, su operación, su funcionamiento, la vinculación con empresas, sobre todo canadienses. Pero también tenemos noticia lamentable de que esta región, pues la violencia es una constante, ¿no? Es una región asolada por el narcotráfico, por el tráfico de migrantes, pero es una región en donde existen enormes recursos naturales. Yo solamente mencionaría dos focos rojos, ¿no? En estos momentos que de alguna manera permiten la acción de estas fuerzas que buscan controlar territorialmente regiones claves en Latinoamérica, Caborca y San Luis Río Colorado, ¿no? La región también en donde lamentamos el homicidio de la familia de los menonitas en Sonora, ¿no? Una situación francamente triste, grave, pero en donde de inmediato el gobierno de Trump alzó la mano para ocupar decididamente un territorio con las fuerzas de seguridad y de investigación de Estados Unidos, incluso el FBI. Entonces creo que tenemos que pensar esto en términos
de esta, como lo dijo Guadalupe al iniciar la sesión, y aquí lo hemos hecho a lo largo del tiempo que hemos trabajado juntos, ¿no? Pensemos todo esto en términos de la geopolítica y también pensémoslo, y aquí yo he insistido también a lo largo de muchas ocasiones, pensémoslo también en cuanto a la realidad de las guerras que se llevan a cabo en el siglo XXI, guerras que se libran fundamentalmente por el control de recursos esenciales para la vida, alimentos, agua, energéticos. Yo solamente quisiera mencionar cuál es la propuesta por parte de López Obrador hecha pública de lo que se comentará o de lo que platicará con Biden, ¿no? Una carta en donde él habla de respetar la soberanía de los dos países, de la integración de América en cuestión económica y el plan de reducción de desigualdades. Y bueno, otro tema que no podemos dejar de lado es el asunto de la migración. Será un tema fundamental y lo ha sido en la relación de México-Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo triste de todo es que en este momento hablamos de 15,000 personas migrantes, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Migración, varadas en nuestro país, atoradas en las distintas fronteras, 8,000 en el norte y 7,000 en el sur. Sí, son cifras, pero detrás de estas cifras hay un enorme dolor humano. Personas que han migrado en busca de una alternativa de vida ante situaciones verdaderamente apremiantes de violencia, verdaderamente apremiantes de hambre y de necesidades básicas incumplidas, y también, y esto hay que mencionarlo y hay que insistir en ello, víctimas de el deterioro del medio ambiente, ¿no? Hay también ya en la realidad de las dinámicas migratorias, migrantes que lo hacen en razón de efectos del cambio climático y del deterioro ambiental. Solamente yo quisiera cerrar este comentario relacionado con la migración, de cómo ha cambiado y cómo hablamos ahora de una dinámica migratoria diferente. Por un lado, según datos del propio director del Instituto Nacional de Migración, en este momento en México, con una estancia regularizada, hay más de 1,754,000 personas extranjeras que han encontrado su regularización en México. México se ha convertido en un país que asila, que da refugio, y obviamente esto significa también cambios, ¿no?, en nuestra realidad social. Lo otro, hablando de las dinámicas migratorias, el mayor número de migrantes en los últimos meses, dicen los del Instituto Nacional de Migración, rescatados, hay que decir, detenidos y deportados, sometidos a una prisión absolutamente ilegal, son venezolanos, 188,000 venezolanos, 146,000 guatemaltecos, y es curioso, solo, entre comillas, solo 84,000 hondureños. Hay obviamente otras personas procedentes de otras nacionalidades, por ejemplo, 48,000 personas cubanas, 61,000 personas colombianas y 56,000 nicaragüenses. Nuevas dinámicas migratorias, una realidad que tiene que ser parte y es esencial en la agenda de México, Estados Unidos y también de Canadá. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, y vemos que obviamente estos temas, como ya lo hemos platicado, están muy relacionados. Llegamos a este momento en donde están preparando ya el juicio contra Genaro García Luna. ¿Cómo ves este marco, pues tanto de lo que está pasando hoy como de lo que viene el próximo lunes con esta reunión y esta preparación de este juicio, Guadalupe? Claro, claro que sí. Y he platicado en varios espacios. Me parece un juicio que pues, hemos esperado muchos en algún momento. También hemos comentado mucho en esta mesa. En algún momento pensé que esto nunca se iba a dar, que estaban tratando de negociar con Genaro García Luna y no lo lograban, y lo ponían contra la pared, decían que tenían muchas pruebas, que tenían
cientos y miles de audios para poder pues ponerlo realmente en la prisión por toda la vida, pero pues no se daba y no se daba y no se daba. Ahora parece ser que es un hecho. El tema de la Barbie, que también ya platicamos, parece ser que tienen buenos testigos protegidos, un juicio que muy probablemente se va a basar, como todos los juicios en los Estados Unidos, que tiene que ver con narcotráfico, en aquellos juicios con testigos protegidos. De los testigos protegidos son, pues obviamente, criminales que están negociando una baja en su sentencia, ¿no? ¿Qué tanto están diciendo la verdad? ¿Qué tanto no? La Barbie ya había dicho que Genaro García Luna tenía vínculos con el cartel de Sinaloa. Bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? Que Genaro García Luna sea acusado de lo que o que sea realmente sentenciado de lo que se le acusa, que fue de vínculos directos y aceptación de cantidades millonarias por parte del cartel de Sinaloa. Sin embargo, como dije de una forma muy corta, el tema de cómo hace Estados Unidos, cómo se lavan las manos, sabemos que en este juicio tenemos que ver con la persona fuerte de la administración de Felipe Calderón, de la seguridad, quien operó a la perfección la iniciativa Mérida, la estrategia Kingpin, que colaboró con el FBI, colaboró con la DEA, colaboró con todas las agencias estadounidenses, principalmente con la DEA y con el FBI. Era el hombre estrella. Los fiscales están tratando de que él no pueda presentar sus cartas que presentó para la Green Card, que tenía preparadas para continuar su proceso de nacionalización, de naturalización en los Estados Unidos. Esta vinculación tan cercana con gente de altísimo nivel, el señor Ciro Gómez Leiva, presenta un noticiero muy interesante con fotos, ¿no?, de Genaro García Luna con Hillary Clinton, Genaro García Luna con los principales políticos estadounidenses, administradores públicos estadounidenses de la seguridad. Con eso se lleva a Genaro García Luna, con ellos, que a ellos le tuvieron confianza a Genaro García Luna. Entonces, en este juicio, eso no va a contar como prueba. Esta relación tan cercana, realmente, como dije, pareciera ser que va a pasar lo mismo con el juicio de Ghislaine Maxwell, una gran una gran red, ¿no?, de pederastía, de trata de personas que tenía como centro a Jeffrey Epstein y que relacionó a gente de un poder impresionante en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y eso, pues realmente nada más la señora es la mala, la que vinculó a todos estos políticos con Jeffrey Epstein y negocios muy tremendos que incluían a menores de edad. Lo mismo con el caso de NXIVM. El líder de NXIVM, pues, está en prisión. Los que estuvieron de forma muy cercana con ellos, que también vincularon a miembros importantísimos de la élite política. Por ejemplo, recordemos el caso de NXIVM, la vinculación del hijo del expresidente mexicano, Emiliano Salinas Ocelli, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, la hija del dueño del diario Reforma. Bueno, una élite que estuvo vinculado a la trata de personas. Y eso se olvidó, ya nadie habla de eso. En Estados Unidos obviamente no, en México tampoco, cuando ellos operaron pues NXIVM en México, ¿no? Y esto es una cuestión muy interesante. Muy probablemente en el juicio de Genaro García Luna, pues los testigos protegidos van a decir lo que tienen que decir, van a poner bajo detrás de las rejas de manera permanente, o por lo menos por varias decenas de años, a Genaro García Luna, y todo esto se va a terminar y va a ser una sola persona que pues estuvo vinculado con gente, ¿no? Como el caso de Lozoya Austin también. Lozoya Austin, nos olvidamos de quiénes eran sus protectores, de quiénes eran realmente todos los que operaron con él a todos niveles, y cómo el presidente en ese momento le permitió todos estos latrocinios, o no sabía. Va a ser muy probablemente ese va a ser el final de ese juicio, como lo suelen hacer los estadounidenses, y también ellos se van a lavar las manos. Sí, yo apoyé a Genaro García Luna, a Felipe Calderón Hinojosa, les di recursos, les di entrenamiento, estuve presente con mis agencias dentro del territorio nacional, le di premios a Genaro García Luna. Tampoco quieren que se presenten como una contraparte
la cuestión con Salvador Cienfuegos, que fue liberado, ¿no? No así en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué nos conflictuamos? Es solamente un hombre, es Conrado Sol, de una serie de Netflix, y todas las implicaciones, todos los implicados, pues se van a quedar lavadas las manos, principalmente las autoridades que colaboraron de forma tan cercana con Genaro García. Gracias, Guadalupe Correa. Francisco Cruz, ¿cómo ves este juicio contra Genaro García Luna? Mira, yo en García Luna, el señor de la muerte, inicio con una frase que me gusta y que digo, ¿cómo no quería que lo agarraran si se les fue a entregar? Mira, el caso de García Luna no es único. Ciertamente es el primer secretario de Estado y que tiene acceso a muchas cosas, pero no es único. Nosotros hemos tenido otros jefes policíacos de alto nivel que fueron producto de una creación de Estados Unidos en parte y que luego los traicionaron o los dejaron solos. Sí, es el caso de Arturo el Negro Durazo Moreno en el sexenio de López Portillo. Ellos lo premiaron, ellos le dieron todo y al final también lo pisaron, sí, lo abandonaron. Es el caso de Guillermo González Calderón, que fue el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, que tenía un nivel impresionante y que controlaba para Salinas o para el clan Salinas a los grupos del crimen organizado. Terminando el sexenio de Carlos Salinas, Guillermo González Calderón se fue a entregar a Estados Unidos, participó como testigo protegido, como testigo cooperante, le dieron protección y finalmente un día lo cazó un francotirador saliendo de un edificio en McAllen. Tenemos el caso en América de Manuel Antonio Noriega. Estados Unidos lo creó, lo formó, lo llevó al poder y al final le fue a invadir Panamá. Si nos olvidamos que Estados Unidos no tiene socios, no tiene amigos, tiene intereses, tiene poder, es una potencia y van a hacer con García Luna lo que quieran hacer ellos. Y García Luna va a tener dos posibilidades. Negociar con ellos porque pueden negociar incluso de empezado el juicio o cargar con la culpa solo. Ese es el destino. Eso pasó con el Negro Durazo, eso pasó con González Calderón y al que terminaron matando. García Luna tiene una familia, los mafiosos a lo primero que protegen en Estados Unidos, en Europa, donde vayamos, a lo primero que protegen es a su familia. García Luna tiene 2 hijos, una hija, un hijo, tiene una esposa que era parte importante del espionaje de la CISEN, era su asistente personal, es parte de los activos de lavado de dinero, no la van a tocar. Eso quiere decir que van a cargar con García Luna y García Luna tiene que, como decimos en México, apechugar lo que salga o en su caso, delatar a alguno de sus cómplices, a Vicente Fox Quesada, a Marta Sagún Jiménez, que es con la primera que inicia el ascenso al poder, a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto y socios de Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel Osorio. Es decir, no tiene muchas salidas. Estados Unidos sí tiene una, lo dejó solo ya, no va a admitir ningún otro testimonio que pueda perjudicar la imagen de Estados Unidos. Así que Estados Unidos no tiene socios, no tiene amigos, tiene intereses y los usa cuando se le da la gana y así los va a usar en el caso de Genaro García Luna. Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ¿tú cómo ves esta preparación del juicio? Bueno, creo que, mira, a mí me gusta mucho encontrar hilos que pueden llevarte, ¿no?, a desenmarañar. Finalmente de eso se trata nuestro trabajo, nuestro ejercicio profesional, encontrar algunos hilos en la información que se hace pública para poder avanzar. Y creo que es interesante lo que puede presentarse en este juicio que inicia el 9 de enero. Y una primera pregunta para aventurarse a desenmarañar esta realidad es hasta dónde podrá llegar el posible involucramiento de Felipe Calderón, de acuerdo a los elementos, a los dichos de testigos protegidos, de otro tipo de testigos y documentos presentados. Creo que puede ser interesante pensar en ello, ¿no? Lo otro, una pregunta que me parece fundamental, es si en el banquillo de los acusados será sentado el aparato, el sistema de seguridad que operó en la época de Calderón bajo la estrategia de la guerra del narco, algo de lo que quizá
podamos encontrar algunos elementos. Obviamente hay mucha preocupación porque parte de ese sistema de seguridad existe, persiste, actúa en el actual sistema de seguridad de nuestro país. Cuando hablo de sistema de seguridad, me refiero a todo este aparato, ¿no? Lo otro, las pruebas y documentos presentados involucrarán agentes de la DEA y de otras agencias que participaron sin duda en estas operaciones, en operaciones tan concretas como Rápido y Furioso, por ejemplo. Interesante lo que pueda ocurrir. ¿Qué hilos podemos jalar en relación a este hecho, ¿no? Y luego, bueno, creo que al final de cuentas, habrá elementos, y esta es una pregunta que tiene relación con lo que hemos estado comentando esta tarde, habrá elementos que hagan evidente cómo la llamada guerra del narco fue utilizada para establecer el control de las Américas, de la América Latina, vía su securitización, el control de su territorio, el control de sus recursos. ¿Qué relación tuvo esta estrategia del narco? Evidente, con el Plan Mérida y con, ¿cómo se llamó? La Operación Colombia, ¿no? O sea, ahí está, me parece, la clave, y creo que habrá algunos elementos que podrán llevarnos a intentar jalar la madeja de algunos hilos. Lo que decía Francisco tiene razón. A mí me parece, y esto también es en términos de especulación, pero que es posible que incluso al final del juicio García Luna acepte su culpa y así pueda convertirse en un testigo protegido, cooperante dentro del aparato de justicia de Estados Unidos, lo cual será de un enorme valor, no solamente en términos de seguridad, es lo que menos importa, sino de un enorme valor político, ¿no? Lo que puede significar lo que García Luna conoce de las relaciones en México entre el poder político y el poder del narcotráfico. Gracias, Víctor Ronquillo. Se nos acaba el tiempo, pero un postrecito. Ahora sí que se quedaron algunos temas pendientes en el tintero, pero Guadalupe Correa, ¿con qué quisieras cerrar? Hay algunos temas que quedaron ahí pendientes, pero quizá quieras seguir abordando alguno de estos temas que ya hemos platicado, porque sin duda el tema de la detención de Ovidio Guzmán pues ha acaparado pues prácticamente todo el tiempo en todos los medios. Pues simplemente hacer un breve comentario sobre Plan Sonora, que como bien dijo Francisco Cruz, es fundamental en esta trilateral, en esta visita. Sonora, un estado estratégico que va a ser el centro de las discusiones, ¿no? También, obviamente, hablé de todo, de entendimiento bicentenario, pero en este momento, Plan Sonora, el endeudamiento en el cual va a incurrir México para, pues, estar en la misma sintonía que América del Norte, esa transición a las energías renovables. México, obviamente, como un país que tiene litio, pero no va a ser tan independiente, no va a ser tan soberano como se había planteado en el tiempo de la discusión sobre la reforma energética. Hay bastante opacidad con relación a los planes que se tienen con Lithium Mex, con relación a Plan Sonora, cuánto dinero nos van a prestar para nosotros avanzar en esta transformación hacia las energías renovables, que fue lo que también Estados Unidos criticó mucho a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador en un inicio pues se había plegado al tema de pues, lo que tenemos, ¿no? Gas y petróleo. Y bueno, ahora no, ahora acepta que, bueno, se van a construir varias estaciones de estaciones fotovoltaicas y bueno, en un estado donde hay mucho sol, ¿no? Es muy interesante que México va en la misma sintonía que Norteamérica, de otra forma, con otra narrativa, pero vamos hacia lo mismo y vamos a quedar también bastante dependientes, ¿no? Vamos a ver qué tanto sí o no, y vamos a ver qué va a pasar con esta empresa que nos prometieron que iba a ser casi como Petróleos Mexicanos, que es Lithium Mex, cuál va a ser el papel del gobernador Durazo, el papel de, pues, las amistades, las personas más importantes del presidente en el estado de Sonora, y bueno, muchos intereses por parte de Estados Unidos, de Canadá, las mineras, es un estado estratégico que comunica hacia
por la parte también del Pacífico, ¿no? Y también en términos de crimen organizado, pues el estado de Sonora ha estado ahorita en el ojo del huracán. Gracias, Guadalupe Correa. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a ese tema. Francisco Cruz, ¿con qué cerrarías? ¿Cuál es tu postrecito? Mira, a mí me queda uno que me interesa porque pasé parte de mi vida en Ciudad Juárez, la viví, cubrí por años el narcotráfico en Ciudad Juárez, lo que pasó en el penal que románticamente llaman Cerezo o Centro de Readaptación Social, que no es más que una escuela de criminales y una oficina de criminales, es que eso no lo ignoraban los últimos 3 gobernadores, César Duarte Jaques, discúlpame, se me fue Javier Corral Jurado, que Juárez se formó como periodista antes de entrar a la política, y Maru Campos, ellos no lo ignoraban. El desarrollo del narcotráfico, el narcomenudeo y el crimen organizado, las mafias en Ciudad Juárez, no se puede entender sin la complicidad de los gobiernos estatales. Ellos sabían desde 2006 el penal era una escuela de criminales. Así ha sido históricamente. Podemos seguir la formación del cártel de Juárez hasta 1925, con la primera matanza tolerada por el gobierno federal, ¿sí? Podemos seguirlo hasta el 42 con el gobierno de Miguel Alemán, el presidente, y podemos seguirlo hasta Carlos Salinas de Gortari. El crimen organizado en Ciudad Juárez, que de un cártel histórico, el cártel de Juárez, pasó a tener en este momento 6 organizaciones violentas, algunas dedicadas a generar violencia, y a 12 organizaciones en Chihuahua con cientos de ramificaciones. No se puede entender sin la complicidad de los gobiernos estatales. Era un penal estatal, Maru Campos lo sabía, y permitieron el ajusticiamiento de 10 custodios y 7 otros internos. Así que ese caso tiene que llevar necesariamente a ver cómo se ha desarrollado el crimen organizado en Ciudad Juárez a partir de 1925. Gracias, Francisco Cruz. Un tema muy importante justamente también que hoy ya no alcanzamos a tocar ampliamente, pero gracias por abordarlo, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ¿con qué cerrarías? Bueno, mira, yo quisiera cerrar con un postre dulce y amargo, amargo y dulce. Recuerdo allá a principios de la década de los 90, mediados de la década de los 90, en donde yo realicé un reportaje que tenía que ver con la historia de Amado Carrillo, en ese momento perseguido. Me aproximo a las fechas, pero es muy importante porque realizando este reportaje conocí a un personaje entrañable, un personaje que ignoro ahora qué ha sido de su vida. Fue un policía de Ciudad Juárez, que tuvo el valor civil de convocar a una conferencia de prensa en la que llegó, era un hombre muy alto con unas enormes manos, en la que llegó portando su Biblia. Y este hombre tuvo el valor de denunciar cómo la policía municipal de Ciudad Juárez intervenía y había hecho crecer el negocio del narcomenudeo a través precisamente de la construcción de las pandillas o el fortalecimiento de las pandillas como las de los Mejilles, pandillas que de alguna manera siguen siendo en Juárez un elemento clave para ese control de los barrios, para la venta del narcomenudeo, para el cobro de derecho de piso. Pero yo quiero recordar a ese hombre que esa tarde en esa conferencia de prensa, armado solamente de su Biblia, dijo la verdad y nos alertó de lo que estaba ya ocurriendo con las consecuencias que hemos conocido, terribles. La historia de los netos, de estos secuestradores, de este personaje que es liberado, es verdaderamente aterradora. Y bueno, también
es un tema que yo he trabajado en muchas ocasiones, como lamentablemente Juárez es un espejo negro, ¿no? De expresiones de criminalidad, de violencia, que de alguna manera obligan a reconocernos en esa realidad. Neto, este muchacho de 30 y tantos años, es el horror personificado en la violencia. La vida no vale nada. El comando que actuó para su liberación actuó de manera tremenda, en una acción en donde no importó, arrasaron con los policías de la aduana, arrasaron con otros custodios, asesinaron algunos elementos enemigos de la pandilla. Terrible, y como lo dice Francisco, esto no ocurre sin el conocimiento del poder político. Lo otro es que la corrupción persistente, no solamente en este penal, sino en los penales del país, es algo que parece que no queremos mirar. La existencia de gobiernos por los propios reclusos ligados al crimen organizado, el negocio del narco. Pero bueno, para cerrar, y bueno, pues me fui por el lado oscuro, yo quiero compartir con ustedes lo que estoy haciendo ahora que están a punto de concluir las vacaciones, ¿no? Estoy leyendo un poema que se llama Patterson, de William Carlos Williams. Es un poema que abarca casi 300 páginas, a ver cómo le hago para enseñarlo. Este libro es maravilloso, es un poema río que habla precisamente de la construcción de esa absurda realidad del capitalismo. Es terrorífico el libro, pero es también un libro enormemente esperanzador. Voy a cerrar mi comentario y mi presencia deseándole a la gente y a todos los que nos escuchan pues lo mejor de este año, y con lo que dice William Carlos Williams, un gran poeta estadounidense, sobre lo que son los libros, ¿no? Y dice que en los libros hay un viento fantasma haciendo eco de la vida. Oh, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Pues deseando sobre todo que este año pues sea muy bueno para el periodismo, que podamos ejercer sobre todo el periodismo independiente. Colegas, siempre agradeciendo la oportunidad de platicar y de poder estar aquí con ustedes moderando esta mesa. Yo les mando un fuerte abrazo. No sé si hay algún comentario que quieran, con el que quieran cerrar. Guadalupe Correa. No, no solamente también despidiéndome de todos ustedes, deseándoles lo mejor al inicio de este año. Un privilegio, un placer estar con Francisco Cruz, con Víctor Ronquillo y contigo, Adriana. Gracias por moderar también esta mesa y por la invitación, como siempre. Gracias, Guadalupe Correa. Francisco Cruz, muchas gracias. Pues, hombre, al contrario, gracias. Un abrazo para Víctor, para ti, Adriana, un abrazo para Guadalupe. Empezamos el año, empezamos con mucha información y seguramente habrá mucha más información, que muchas gracias por el privilegio de platicar con usted. Con mucha intensidad, Víctor Ronquillo, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, a los colegas y bueno, pues al público que amablemente pues nos escucha, ¿no? Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo, colegas. Hasta el próximo jueves. Gracias por la oportunidad de participar aquí con ustedes.